Bueno, en la clase anterior habíamos completado la unidad temática 4 de instrumentos digitales. Ahora comenzamos con la unidad temática 5, por lógico. Nuestra unidad temática 5 es la de osciloscopio de rayos catódicos. Agrandamos la imagen, ahí estaría. Osciloscopio de rayos catódicos. Bueno, nosotros vamos a ver dentro de esta unidad los temas que vamos a ver, que vamos a desarrollar y que es necesario que ustedes lo escuchen, lo entiendan, lo investiguen y sobre el que van a hacer algunas prácticas. Es básicamente referido al osciloscopio clásico, el osciloscopio de rayos catódicos. En mucha bibliografía también lo van a encontrar como osciloscopio analógico. Son los primeros osciloscopios que se desarrollaron, teniendo en cuenta que en la actualidad existen los osciloscopios digitales, ¿no es cierto? Que de alguna manera cumplen una función similar a esto, con algunas prestaciones, con algunas ventajas. Al final del capítulo, y más bien en la parte práctica, sí van a recurrir o van a manipular el osciloscopio digital y van a ver que es similar prácticamente en su manejo al osciloscopio analógico, al de rayos catódicos que nosotros vamos a ver. Y los temas que se desarrollarían serían, bueno, la clasificación, el tubo de rayos catódicos, dentro del tubo radiocatódico una clasificación, un ordenamiento para su estudio, para su mejor estudio, para una mayor comodidad en su estudio, una clasificación en zonas, la formación del haz y el control del haz de electrones, de la deflexión electrostática y la desviación. Y, y desarrollaríamos más bien el estudio del osciloscopio basado en un diagrama de bloques, similar a como lo hicimos en el instrumento digital. En base a eso, ¿no es cierto?, veríamos y comentaríamos lo de las bases de tiempo. Las bases de tiempo o las señales dientes de sierra, con distintas denominaciones como las conocemos. El panel frontal, fundamental, porque es el que nos va a permitir interactuar con el osciloscopio, es el que van a manejar a través de una serie de controles, ¿no es cierto?, van a manejar para poder hacer el uso y la medición con este instrumento. Puntas de prueba, como en todo instrumento, necesita para su conexión. Las ondas especiales, ondas para altas tensiones y de corriente, osciloscopios de doble traza y osciloscopios de bases recurrentes y disparadas. Un poco esa es la temática que veríamos en este capítulo. Bueno, ¿qué es lo que es un osciloscopio? Nosotros hasta ahora hemos estado estudiando, hemos estado viendo, desarrollando, comentando y lógicamente en el práctico, de alguna manera, a través de los videos y ustedes han visto el uso, o sea, la conformación, los principios de funcionamiento y el uso de instrumentos eléctricos, ¿no es cierto? Porque esta materia, nuestra materia de mediciones eléctricas. Entonces hemos visto instrumentos eléctricos. ¿Qué es lo que hacíamos con los instrumentos eléctricos? Medíamos señales eléctricas o medíamos parámetros eléctricos. Por ejemplo, medíamos la diferencia de potencial entre dos puntos, medíamos una corriente circulante a través de un conductor, un circuito, o medíamos la resistencia, y así, bueno, continuábamos con medición de otros parámetros. Pero ¿qué es lo que obteníamos cuando hacíamos la medición? Obteníamos valores numéricos que lógicamente representaban la cuantía o la dimensión de esa magnitud que estábamos midiendo, que habíamos seleccionado para medir, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el resultado era un número.
Bueno, ahora nuestro osciloscopio también es un instrumento, o sea, un instrumento que nos va a permitir hacer mediciones, pero con un campo de mayor amplitud, porque el osciloscopio nos va a permitir hacer mediciones, pero también nos va a permitir visualizar la señal que nosotros estamos incorporando a ese instrumento. O sea, que más que un instrumento de medición, que sí lo es, ¿no? Es un instrumento de visualización. Lógicamente permite, al visualizar, sí, ya la podemos medir y podemos determinar una serie de características, de otras características que con los instrumentos que veníamos viendo hasta ahora no habíamos podido determinar. A ver, nosotros, por ejemplo, sabemos que en un circuito eléctrico, como el que hemos venido viendo en todas las materias, ¿no es cierto? Y sobre los cuales hemos hecho práctica, reconocemos que para ser excitados necesitan la incorporación de una fuente de energía. Esa fuente de energía puede estar, digamos, representada o materializada como una fuente de potencial, de diferencia de potencial, una fuente de tensión o como una fuente de corriente, ¿no es cierto? Un generador, decíamos. Este, ¿Qué es lo que nosotros, a ver, respecto de lo que hemos estudiado, ¿no es cierto? Una fuente de energía proporciona un tipo de energía. Por ejemplo, una diferencia de potencial puede ser una diferencia de potencial continua, ¿no es cierto? Esa es la denominación característica más usada, más técnicamente usada. En realidad debería ser la denominación correcta, decir constante. ¿Ah? Una función constante, o puede ser una señal del tipo alterna, alterna sinusoidal podría ser, o podría ser una alterna con forma de onda cuadrada, o con una forma de onda triangular, ¿no es cierto? O con una forma de onda de diente de sierra, y esas señales no son conocidas porque ustedes también ya en otras materias, en especial matemáticas para ingeniería electromecánica, respecto de ellas, han trabajado con ellas desde un punto de vista teórico, especialmente, por ejemplo, cuando han hecho con el estudio del desarrollo en series de Fourier. ¿Mm? Bien, entonces, este, em, decíamos que existen distintas formas. Y fíjese cuando nosotros hacemos una medición de cualquiera de esas señales, y vamos a tomar las más comunes que son recurrentes a nuestros circuitos o a nuestras problemáticas o a los ejercicios que nos han dado, que es la continua o la alterna sinusoidal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que conocemos cuando introducimos un instrumento? Y medimos el valor de la tensión, esa tensión continua o tensión constante. Y si medimos sobre alterna, ¿qué valor estamos obteniendo o nos proporciona el instrumento? Y nos proporciona el valor eficaz, ¿verdad? El valor eficaz. Entonces, nos da un solo valor, un solo conocimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros recurrimos a lo que hemos estudiado de las señales eléctricas? Sabemos que una señal eléctrica tiene otras componentes que son además de esas dos que hemos mencionado. Por ejemplo, una señal alterna sinusoidal, ¿qué componentes tiene? ¿Por qué se caracteriza? Y bueno, decimos que es alterna sinusoidal, o sea que ya estamos reconociendo que tiene la forma de un seno, ¿no es cierto? De la función trigonométrica seno. ¿Qué es alterna? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alterna entre valores positivos y valores negativos. Si lo entendemos o lo explicamos desde el punto de vista de la representación gráfica, ¿verdad? Si lo explicamos desde el punto de vista de la circulación de corriente o de la diferencia potencial, ¿qué quiere decir? Que en un momento los electrones circulan en un sentido en el circuito y en el otro semiciclo circulan en el otro sentido, un sentido contrario.
Entonces, fíjense, esa información que de alguna manera existe en la señal, pero que no la vemos cuando hacemos una medición con un instrumento común, como el que habíamos visto antes. ¿Qué otros valores tenemos? Dijimos el valor eficaz, pero también tiene un valor de cresta. Sabemos que cuando llega a su punto máximo, ese valor de cresta existe, se materializa, se puede valorizar y todo eso, ¿no es cierto? Y es un valor característico. Tanto es así que cuando nosotros expresamos, recuerdan ustedes, analíticamente una función sinusoidal, ¿cómo lo hacíamos? Y decíamos, y es igual, y por la variable independiente, ¿no es cierto? O B si es una señal, una diferencia de potencial. Decíamos, B de cresta, ¿m? ¿Se acuerdan? La B mayúscula, por ejemplo, con el acento circunflejo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El acento es el angulito en la parte superior de la letra, ¿no? El acento francés, el acento circunflejo. B de cresta por el seno, decíamos, de omega t o por el seno de tita, de acuerdo si lo expresamos en valores angulares o en valores de la pulsación y el período. Entonces, fíjense todas esas otras características que tienen las señales, ¿no es cierto? Y que de alguna manera no están presentes cuando hacemos nosotros simplemente la medición con un multímetro, con un tester analógico digital, con cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya hemos mencionado la forma de la señal, hemos mencionado el valor eficaz, hemos mencionado el valor de cresta, pero también tenemos que mencionar el valor medio, que existe, si bien cuando es alterna sinusoidal, ¿no es cierto? Puede que el valor medio sea cero o no, de acuerdo a cómo sean los ciclos positivos en relación a los ciclos negativos. Si son iguales, el valor medio es igual a cero, pero si no son iguales, va a existir un valor medio. Entonces existe otro valor que es el valor medio, que nosotros analíticamente, cuando se hace el estudio de la serie de Fourier, también lo hemos calculado, ustedes lo han visto y se lo puede determinar a través de una relación matemática, expresado como una integral, ¿se acuerdan? Una integral definida. ¿Qué otros valores tiene? El periodo, el periodo, la frecuencia, la fase. Fíjense que todos esos datos, ya llevamos como 6 expresados, y esos no aparecen cuando nosotros medimos con un instrumento como el que habíamos visto hasta ahora, o esos analógicos o esos digitales. Bueno, justamente entonces nuestro osciloscopio un poco viene a aportar algo ahí, ¿no es cierto? Insertarse en este momento para permitirnos visualizar la señal, ya no solo medirla, sino ver qué forma tiene. O sea, el osciloscopio nos dibuja la señal, eso nos permite verla y reconocer, por ejemplo, todos esos parámetros que hemos estado mencionando. Entonces, por eso decimos, un osciloscopio, un instrumento que permite la visualización y, por supuesto, medición de señales eléctricas. Un poco es la idea, esa es la función de ese osciloscopio. Bueno, a partir de ahí tienen una serie de posibilidades más, ¿no es cierto?, que se pueden ir conociendo, y a partir de la utilización de este instrumento, ¿no es cierto?, se pueden desarrollar a través del uso del osciloscopio. Bien, y decimos, y la denominación era osciloscopio de rayos catódicos, ¿no es cierto?, de rayos catódicos. Fíjese, la denominación de osciloscopio era porque, a ver, era porque nos permite, digamos, esa palabra osciloscopio tiene dos partes, una palabra compuesta con sufijo y con prefijo, ¿no es cierto? El prefijo de oscilaciones porque permite ver señales que se repiten en el tiempo, ¿no es cierto? Y la última parte, y osciloscopio, escopio es dibujar, grabar, dibujar, reproducir en forma gráfica un poco. Entonces, lo que hace el osciloscopio es dibuja o representa señales que se repiten en el tiempo. En realidad, también puede dibujar, después lo veríamos, se hace extensivo para señales que son aperiódicas, pero de última, en la denominación original surgió así. Y el complemento, decíamos, osciloscopio de rayos catódicos.
La denominación de rayos catódicos obedece a que históricamente cuando fueron desarrollados estos rayos catódicos o cuando se los conocieron, cuando se experimentó, cuando se encontró con eso, no se sabía qué eran. Era un rayo que de alguna manera hacía una proyección de sombra en una pantalla. Entonces, como provenían de un cátodo, ese sí tenía denominación, entonces es un rayo que provienen de un cátodo, o sea, rayos catódicos, ¿no es cierto? Y se admitió esa denominación por un buen tiempo, hasta que después, bueno, sí, se determinó la misma ciencia, ¿no es cierto?, fue avanzando y se llegó a conocer que esos rayos catódicos en realidad son electrones, ¿no es cierto? Electrones que parten desde un cátodo y impactan en un ánodo, ¿no es cierto?, a donde, en definitiva, utilizando eso con una serie de complementos o elementos complementarios en el tubo, ¿no es cierto?, se pueden producir dibujos, representaciones gráficas de señales. Entonces, esos rayos catódicos no es otra cosa que una corriente de electrones, es un flujo de electrones, es una cierta cantidad de electrones que se producen en el cátodo y que son acelerados por campos eléctricos, por lo tanto, entonces, al producirle una aceleración, le imprimen una velocidad, hacen que se desplacen en un sentido, o sea, desde el cátodo hacia el ánodo, y como dice, que viajan desde un electrodo negativo, el cátodo, hasta un electrodo positivo, el ánodo. Bueno, ahí impactan y ahí producen la visualización de la señal. Entonces, eso se basó en experiencias, bueno, históricas, que posiblemente ustedes la hayan comentado o lo hayan visto cuando desarrollaron electrostática, en física 2, ¿no es cierto?, el tubo de Crook o el tubo de Thomson, ¿no es cierto? Estas dos personas desarrollaron tubos similares a los que vemos acá, que no eran otra cosa que son ampollas de vidrio, ¿no es cierto?, con vacío interior, y tenían un cátodo en uno de los extremos, ¿no es cierto?, al cual lo energizaban, ¿no es cierto?, se producía la emisión de los electrones y debido a la atracción de un potencial positivo en el otro extremo, en una placa, o sea, el ánodo sería eso, en una placa, desarrollaban una velocidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Cuando en el interior, en el medio, en forma intermedia, o en la distancia intermedia, se consignaba, se colocaba una especie de cruz de Malta, como la que vemos ahí, y resulta de que en la pantalla se reproducía esa cruz que se había puesto, o ese elemento que se había puesto, se reproducía como una sombra. Entonces, ¿qué quería decir? Que había corpúsculos que viajaban, que eran detenidos, ¿no?, por ese cuerpo que tenían ahí, esos no pasaban, y si pasaban los otros, iluminaban el resto del tubo, menos la parte esa de la cruz. Bueno, ese un poco fue la experiencia de Crook, ¿no es cierto? De alguna manera también se repetía de forma similar en el tubo de Thomson, en un cátodo donde se emitían electrones, que estaba polarizado negativamente, ¿no es cierto?, y eran atraídos hacia una placa o hacia el ánodo, que tenían una tensión positiva. Vemos ahí está graficado como una fuente de poder, o sea, una fuente de electricidad, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, a través de esa rejilla, y si se realizaba un agujero, entonces los electrones podían pasar y podían impactar y verse, y se podían recoger en ese ánodo o en esa placa. Bueno, esto de alguna manera fue los primeros pasos de ese tubo de rayos catódicos con que cuentan nuestro osciloscopio de rayos catódicos, pero también permitió el desarrollo de otros dispositivos electrónicos que se usaron muchísimo tiempo, que eran las válvulas termoiónicas, ¿cierto? En la actualidad
casi no hay existencia, salvo en casos muy especiales. O sea, se mantiene esa tecnología, pero para casos muy especiales, porque en la mayoría de las implementaciones electrónicas fueron reemplazadas por la tecnología de los semiconductores, ya hace un buen tiempo atrás, que es la que conocemos y que es la que tenemos en la mayoría de los artefactos y equipos de tipo electrónico. O sea, que no solo sirvió para los tubos de rayos catódicos de los osciloscopios, sino también para, por ejemplo, amplificadores, televisores, o sea, una serie de para los sistemas de comunicación, digamos, tuvieron toda una época en que servía este tipo de tecnología. Bueno, ahora, como digo, fue reemplazada, ¿no? Pero ese fue el fundamento, esa fue la justificación del porqué de la denominación de tubo de rayos catódicos. Lo de tubo, bueno, ya lo sabemos porque es una ampolla, ¿no es cierto?, que tiene la forma de como vemos acá, casi cilíndrico, acá es casi cónico, y vamos a ver la característica que tiene el tubo de rayos catódicos del osciloscopio con una forma muy especial. Es una ampolla de vidrio, ¿no es cierto?, totalmente estanca, ¿no es cierto?, se produce el vacío interior y se colocan una serie de elementos internos que son de alguna manera los que producen la conformación de ese tubo, de esos rayos catódicos y la posibilidad de la visualización de las señales eléctricas, ¿no es cierto? Bueno, nuestro osciloscopio, nuestro instrumento de medición o de visualización, es similar al que vemos en la figura. En la que vemos en nuestra figura, este es nuestro osciloscopio de rayos catódicos. Ese osciloscopio de rayos catódicos es muy característico, es muy notable a la primera vista reconocer la pantalla. Es lo más llamativo. No obstante eso, después tiene toda una serie complementario, ¿no es cierto?, en ese panel frontal, en el frente del instrumento, una serie de comandos, ¿no es cierto?, que estarían de alguna manera realizados, ¿no es cierto?, en este caso por perillas que pueden tener un funcionamiento así de rotación, o llaves, ¿no es cierto?, que pueden tener un funcionamiento lineal, vertical, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, pero también tiene una serie de puntos de conexión. Es decir, acá está conformado después por un gabinete exterior, que por lo general suele ser metálico, porque eso ayuda con la aislación a la influencia de campos magnéticos exteriores y una protección por las altas tensiones que internamente se generan y se utilizan en este instrumento. Y bueno, y una manija para transporte, para desplazamiento, para poderlo desplazar, para transportarlo. Este tubo tiene dimensiones aproximadamente, ¿no es cierto?, de unos 40 centímetros de ancho. O sea, fíjense que, bueno, en este rectángulo, ¿no es cierto?, tiene entre 35 y 40 centímetros, 35 centímetros, cada vez se van reduciendo, aproximadamente en su base mayor, ¿no es cierto?, en la altura, que sería acá, de aproximadamente unos 17, 18 centímetros, y de profundidad también tienen unos 25, 30 centímetros y más. Así, bueno, las tecnologías van superando y a veces van reduciendo, pero ese sería el tamaño, que como para poder hacer una comparación, o sea, hacer una vista dimensional relativa, fíjense, recurrimos a compararlo con el tamaño de muy conocido para nosotros, una virome, una lapicera. Fíjense, ese es el tamaño de una lapicera, ese sería el tamaño, ¿no es cierto? En la figura se ve ahí un osciloscopio, ¿no es cierto?, en perspectiva, representado sin perspectiva. Eso nos da una idea de dimensión. ¿Se acuerdan que mencionamos que estos son osciloscopios de rayos catódicos o osciloscopios analógicos? Los existen osciloscopios digitales. Los digitales tienen un formato muy parecido al que al que vemos acá. Difieren el tamaño es similar,
y el tamaño es similar en el frente, ¿no es cierto? Difieren en algunos de los controles posiblemente, ¿no es cierto? En la forma de algunos de los controles que tienen más teclas que elementos rotacionales. Y lo que sí, la gran diferencia está en la dimensión en profundidad. Esa dimensión en profundidad el otro no los tiene, los osciloscopios digitales no los tienen. Es similar a lo que nosotros, a la diferencia que encontramos. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos la televisión en los televisores, ¿no es cierto?, de tubo de rayos catódicos, los televisores TRC, que tenían en profundidad un tamaño que estaba siempre dependiendo del tamaño de pantalla. O sea, cuanto más grande queríamos que sea la pantalla, por ejemplo, los televisores de 29 pulgadas, y tenían una profundidad realmente importante, necesitaban un gran espacio a donde ser ubicado, para un espacio físico bastante considerable para ser depositados ahí. Bueno, en este caso el tubo de rayos catódicos, el osciloscopio de rayos catódicos tiene esa necesidad, mientras que el osciloscopio digital es plano, es bastante plano, tiene una profundidad de unos 5 o 6 centímetros a lo sumo, ¿no es cierto? Y otra de las grandes diferencias, entre otras cosas, es el peso. El peso que tiene esto, debido justamente a el tubo de rayos catódicos y la fuente de poder que tiene internamente, es considerable. Es bastante notable cuando en el práctico ustedes puedan manipular un instrumento de este tipo, van a reconocer el peso que tiene en comparación al que tiene un instrumento, un osciloscopio digital, que es como tiene elementos, tiene una pantalla, pero tiene circuitos electrónicos y circuitos integrados, es muy liviano, muy fácil de transportar. Bueno, esas son las diferencias entre uno y otro, además de otras diferencias que vamos a ir reconociendo, planteando en el desarrollo del capítulo. Así como que muy general, la constitución de este osciloscopio, un segundito. La constitución de este osciloscopio, podemos como que concentrarlo, o como podemos clasificarlo, o podemos ordenar en estos 4 elementos, en forma general, ¿no? Tubo de rayos catódicos, ya los circuitos internos que tiene para procesar la señal, el panel de controles, que es lo que estuvieron viendo en las diapositivas anteriores, y en una serie de conexiones, en realidad no son muchas, ¿no es cierto?, las ondas o las puntas de prueba y la conexión de energía. Pero podríamos considerar que nuestro osciloscopio estaría conformado por estas partes, que si nosotros recurrimos a esta fotografía, de alguna manera podríamos reconocer. Acá tenemos un osciloscopio, bueno, visto también en perspectiva, ¿no es cierto?, pero con parte de las caras del gabinete desmontadas, ¿no es cierto?, las caras laterales y superior, y ahí sí podemos reconocer internamente el tubo de rayos catódicos, que es esa especie de embudo, diríamos, o de botella, ¿no es cierto? Color negro, ese sería nuestro tubo de rayos catódicos, que en su extremo, en uno de sus partes, tiene justamente la pantalla que está a la vista del operario o del usuario, ¿no es cierto? Tiene los circuitos internos, circuitos electrónicos. Esos circuitos electrónicos son circuitos impresos y conformados por transitores, por diodos, es decir, todos los elementos circuitales que conocemos, resistencias, condensadores, inductores, ¿no es cierto?, transitores, es decir, elementos de electrónica, y en la actualidad con mayor razón, ¿no es cierto?, que de alguna manera conforman circuitos que procesan la señal para que en nuestra pantalla podamos ver dibujada la señal que le aplicamos a las puntas de prueba, ¿no es cierto? Estas puntas de prueba, ¿cuáles son?
La punta de prueba en realidad es esta sonda. Esta sonda estaría conformado por un cable que aproximadamente es de 1 metro, que en uno de sus extremos tiene una punta de conexión o una ficha de conexión, que es la BNC, que van conectadas en llaves apropiadas que están ubicadas en el panel frontal, en el frente del osciloscopio. Y en el otro extremo tiene lo que propiamente se denomina punta de prueba, ¿no es cierto? Que es un elemento aislante, ¿no es cierto? Que tiene 2 puntos de conexión, es decir, todo es plástico, ¿verdad? Todo es aislado, pero tiene una punta retráctil que ante la presión, ¿no es cierto?, libera en el extremo una especie de garfio o gancho, ¿no es cierto?, que nos permite conectarnos al circuito. También tiene una llave que nos permite seleccionar una amplificación o una atenuación, y bueno, y después un cable del tipo coaxial. Esas son las conexiones. Lo que no figura acá, pero bueno, eso creo que es perfectamente entendible, es son los cables de conexión energética. Esos son comunes, son los que encontramos en todo equipo o dispositivo electrónico, ¿no es cierto? Hasta en los electrodomésticos, nosotros para poderlos utilizar tenemos, ¿no es cierto?, un cable y un enchufe que va aplicado, en nuestro caso en la Argentina, digamos a los 220, a los enchufes los toma corrientes de 220. Bueno, con eso se energiza una fuente de poder que es la que alimenta a todos los circuitos internamente, a distintos valores de tensión, e inclusive, por supuesto, al tubo también. Y bueno, y después dijimos el panel frontal. El panel frontal estaba constituido por una serie de llaves, de fichas, ¿no es cierto?, y de conexiones que nos permiten interactuar con el osciloscopio. ¿Qué es lo que sería eso? Que el operario pueda regular esos comandos, esos controles, y de esa manera visualizar la señal de la mejor manera que o de la manera que prefiera, de mayor tamaño, menor tamaño, desplazarla a la izquierda, a la derecha, es decir, adecuarla y para poder observarla en la forma más que más prefiera o que más convenga a los intereses, bueno, del usuario de este osciloscopio. Bueno, esa es la constitución como que en general, ¿no es cierto? Acá vemos, digamos, otra vista de interna. Ahí vemos la forma del tubo de rayos catódicos, que tiene una forma así tronco piramidal, ¿no es cierto? O sea, truncada, es una pirámide truncada, ¿no es cierto? Y conformada a través, inclusive con o terminada con un cuello así de forma cilíndrica. Circuitos internos, la fuente de poder como transformadores, ¿no es cierto? Y bueno, y después vemos en otra marca, en otro tipo, los distintos controles que tienen su frente como para poder adecuar la señal que nosotros queremos procesar o que queremos representar en nuestra pantalla. Bueno, para poder estudiar un poco el tubo de rayos catódicos y el osciloscopio de rayos catódicos y el tubo de rayos catódicos, es conveniente tal vez, bueno, comenzar por supuesto por el funcionamiento, comenzamos por el funcionamiento del tubo de rayos catódicos. Y para eso lo que sí se hace es representar a ese tubo, que vimos la forma que tiene, una especie de corte, o sea, dibujarlo o esquematizarlo haciendo un corte, ¿no es cierto?, lineal, o sea, un corte así longitudinal, diríamos, en el medio. Ese corte nos permitiría ver qué elementos nosotros tenemos internamente o qué elementos conforman ese tubo de rayos catódicos. E inclusive para hacer un estudio más ordenado, ¿no es cierto?, del funcionamiento, de cómo se produce y cómo trabaja, ¿no es cierto?, se lo divide a los elementos constitutivos en zonas a donde
tenemos que nos permiten, o sea, diferenciar el funcionamiento de cada una de ellas, que de alguna manera, integrando todo eso, esos conceptos, nos dan la idea general del funcionamiento del tubo. Entonces tenemos una zona de generación, tenemos una zona de enfoque, fíjense, una zona de desviación, una zona de post-aceleración y la zona de pantalla, o la pantalla. Es decir, de alguna manera, esta es sería un esquema, una representación de gráfica, esquemática, de los elementos que tiene cada una de estas zonas, ¿no es cierto? A ver si lo tenemos acá. Es decir, la estructura o conformación, la zona de generación, zona de enfoque, zona de deflexión, zona de post-aceleración y zona de pantalla. ¿A qué apunta todo esto? Es a lo que mencionamos en un momento. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de todos estos elementos? Digamos, la función de cada uno de ellos, o sea, cada uno interviene produciendo de alguna manera un efecto sobre ese rayo, sobre ese conjunto de electrones que constituía los rayos catódicos o rayos electrónicos, ¿no es cierto? Que se emiten ¿a dónde? En un cátodo, dijimos, eso teníamos, en un cátodo, y van en definitiva a impactar en el ánodo, que es de alguna manera parte de ese ánodo es la pantalla, y ahí lo vamos a ver nosotros. Entonces vamos a tener esa zona de generación a donde producimos nosotros ese conjunto de electrones, producimos ese conjunto de electrones y de alguna manera determinamos la cantidad de electrones que va a tener ese rayo, con nuestra influencia a través de dónde, a través de los comandos que nosotros vamos a actuar en el frente del osciloscopio. Pero después, bueno, tenemos que caracterizar, o mejor dicho, tenemos que, digamos, modificar la conformación eh, de ese flujo de electrones que se ha generado en la primera zona, lo tenemos que enfocar. ¿Para qué? Para que tengan una producción, digamos, un impacto lo más correcto posible en la pantalla. ¿Qué significa correcto posible? Y significa que el impacto va a tener la mayor o la mejor nitidez que haga que el dibujo sea la representación más clara de la función que estamos tratando de visualizar. Entonces, esta zona de enfoque le da un tratamiento, prácticamente casi un tratamiento óptico, similar a lo que estudiamos nosotros en óptica, en física 2. Pero después también tenemos una zona de desviación. Esta zona de desviación muy importante, ¿no es cierto?, en el funcionamiento nos permite interactuar sobre el rayo, sobre ese rayo, moviéndolo en un sentido horizontal o en un sentido vertical. ¿Para qué? Para que a través de ese movimiento que se lo transmite a través de unas placas que tenemos ahí incorporadas en esa zona, de alguna manera hagan que el desplazamiento o el impacto en la pantalla justamente vaya dibujando la señal que nosotros queremos visualizar. Por esa razón es tan importante ese lugar. Después, una zona de post-aceleración, que es lo que hace eso, le trata de imprimir al haz, ¿no es cierto?, una mayor aceleración, que a su vez eso produce, ¿qué cosa produce una mayor aceleración? Y produce una mayor velocidad. Al tener mayor velocidad, ¿qué es lo que producimos en cada uno de los electrones y por ende en todo el haz? Y tenemos mayor energía cinética. ¿Se acuerdan la clásica ecuación de la energía cinética? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si aumentamos la velocidad, vamos a tener mayor energía. Cuando tenemos mayor energía, mayor va a ser el impacto de choque en la pantalla, ¿no es cierto? Ese choque en la pantalla va a producir el encendido del fósforo con que está pintado la parte interior
de la pantalla. Se enciende el fósforo, ese encendido, el encendido del fósforo de ese material se produce cuando se aumenta la energía térmica, ¿no es cierto? Ahí se enciende y permanece encendido durante un pequeño lapso de tiempo. Esa es la permanencia, y de alguna manera ese encendido es el que transmite, digamos, al otro lado de la pantalla, la visualización de la señal. Entonces, fíjense en que todo el complemento de lo que someramente o resumidamente hemos comentado, en definitiva, van a producir el dibujo de una señal. Fíjense que en esta figura que tenemos a la izquierda y en la parte inferior se representa un tubo de rayos catódicos, bueno, acá en este caso con una forma un poquito diferente, ¿no es cierto? Una forma casi circular, al menos la pantalla. En la actualidad, todos los formatos que tienen las pantallas son cuadrados, ¿no es cierto? Originalmente eran así, circulares, ¿no es cierto? Y bueno, pero de alguna manera representa un tubo de rayos catódicos con una emisión en la zona de generación, en la zona de enfoque. Las placas de deflexión producen el movimiento de las que hace que en distintos instantes de tiempo vayan avanzando, ¿no es cierto?, e impactando en distintos lugares, que en definitiva se va a traducir en el dibujo de una señal sinusoidal. Lo hizo acá, ¿no es cierto? Esa señal sinusoidal es la que yo quiero representar, es la que se aplica en las placas verticales que se denominan, en esas placas verticales, y se complementa con una señal horizontal, o sea que lo mueve horizontalmente al haz, que es una señal diente de sierra, y eso de alguna manera dibuja punto a punto esa señal. Ese es el resultado de tener nuestro tubo de rayos catódicos, que si nosotros extendemos un poquitito más esa, ese concepto o lo que comentamos, fíjense, nosotros sobre las placas verticales, las que están conectadas o que están ingresadas, digamos, en un punto tal como el que hemos marcado en el gráfico a la izquierda. En él ingresamos una señal sinusoidal, es la señal que queremos representar en estas dos placas verticales, la de arriba y la de abajo, diría. Bueno, la diferencia de potencial que le incorpora esa señal a representar va a hacer que tengamos un campo que va a ser variable, o sea, un campo eléctrico variable, entre esas dos placas, ¿no es cierto? Un campo eléctrico, o sea, similar a como es un condensador, que va a ir aumentando en función de los puntos que va este, lo que se van representando en cada instante en la señal, como el 1, 2, 3, 4, hasta el 9, como están visualizados en el dibujo que es representativo de la señal que ingresa. Bien, cuando tenemos el punto 1, ¿no es cierto?, la diferencia de potencial es tal que el punto de inicio va a estar también en la pantalla en el punto 1. En el punto 2, ¿no es cierto?, va a tener una diferencia de potencial correspondiente a la ordenada que corresponde a ese punto, el punto 2. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un potencial positivo, por lo tanto el A se va a desplazar hacia arriba en un determinado valor determinado por esa diferencia de potencial. En el punto 3 un valor mayor, y así sucesivamente después vuelve a bajar hasta volver a cero y digamos, cubrir todo el desplazamiento de la onda sinusoidal. Pero si nosotros mantuviéramos solo eso, ¿qué es lo que haría? Y el A se desplazaría hacia arriba y hacia abajo, cíclicamente, o sea, en todos los ciclos. ¿Y qué es lo que pasaría ahí? Y bueno, únicamente veríamos una raya o una línea vertical, porque se movería de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Así estaríamos bien. Pero como en forma conjunta a la aplicación de esos puntos, de esas tensiones en las placas verticales, en las horizontales,
nosotros le aplicamos una señal diente de sierra, es esta que tenemos acá. ¿Por qué se llama diente de sierra? Porque es similar a los dientes, ¿no es cierto?, de una sierra de esa de carpintero, ¿no?, de cortar madera. Una diente de sierra, bueno, ustedes la conocen por matemáticas inclusive. Esta en definitiva es una rampa creciente, o sea que es un valor creciente en forma lineal hasta un determinado, después tiene un corte abrupto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez impactado en el punto 1, cuando va a desplazar buscando el punto 2 de la señal sinusoidal, resulta de que la placa horizontal tuvo un desplazamiento o tiene un potencial eléctrico que le produce un desplazamiento a la derecha del haz, ¿no es cierto? Que ya el punto de impacto ya no va a ser en la misma línea vertical, sino que va a tomar un punto correspondiente a la ordenada de este punto 2. Entonces, en punto 2. Eso, si lo manifestamos o lo analizamos sucesivamente para todos los puntos, va a hacer que al mismo tiempo que va subiendo y bajando el haz, se va desplazando de izquierda a derecha, visto desde el frente de la pantalla, o sea, de acá donde estamos viendo nosotros, en perspectiva estamos. Es decir, visto desde el frente de la pantalla, vamos a ver que se va desplazando también de izquierda a derecha. Entonces, en definitiva, como eso es continuo, las dos señales son continuas, ¿no es cierto? Si bien nosotros hemos marcado estos puntos característicos, pero digamos, son señales continuas, ¿no es cierto? Entonces se va a marcar un trazo como el que de la señal similar, igual sería o similar al de la señal que yo tengo incorporada y que es la que yo quiero representar. Esa es la forma en que está. Entonces, ¿qué quiere decir? En las placas verticales yo voy a incorporar la señal que yo quiero representar. En este caso he dibujado, y como un ejemplo, una señal sinusoidal, pero puedo querer dibujar una señal cuadrada, una señal continua, una señal pulsante, una señal, es decir, cualquier otro tipo de señal. Esa señal es la que se va a representar acá. Mientras que en las placas horizontales siempre tengo que aplicar una señal diente de sierra. ¿Para qué? Para producir el desplazamiento de izquierda a derecha. Fíjense que cuando llega al extremo el haz, o sea, al punto 9, llega al punto 9, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ahí se terminó la señal, ya la dibujó a toda. Tiene que, como ya es el extremo derecho, ya no puede seguir más hacia la derecha, entonces tiene que volverse y producir un nuevo dibujo. Cíclicamente tiene que producir un nuevo dibujo y eso va a hacer que se va a necesitar un retorno, el retorno desde el punto 9 hasta el punto 1 y producir de vuelta un nuevo dibujo que haga, que repase el anterior o que produzca un dibujo encima del anterior y tiene que ser estrictamente dibujado con justeza así arriba del otro para que se vea siempre un solo dibujo y no un paquete o una madeja dibujada. Un poco esa es la forma en que produce el dibujo de la señal que yo quiero representar. Es decir, todos los osciloscopios trabajan de esa forma, ¿no es cierto? Dijimos que para eso teníamos las 5 zonas: generación, enfoque, deflexión, posaceleración y pantalla. ¿Saben qué? Les voy a pedir solo un minutito porque tengo miedo, no tengo conectado en este momento la batería y temo que se me corta, así que le pido un segundito, ya conecto eso y seguimos. Bueno, profe. Gracias.
Bien, continuamos, ya está. Bueno, decíamos, me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, Sí, sí. bien, bien, gracias. Bien, decíamos que habíamos nosotros considerado esas 1, 2, 3, 4, 5 zonas, ¿verdad? Generación, enfoque, desviación, posaceleración y pantalla. Entonces, un poco en lo que resta de la clase, haríamos, comentaríamos respecto de estas señales, de estas zonas, perdón. La zona de generación. ¿Qué es lo que sería nuestra zona de generación? Lo único que olvidé tal vez comentarles, si es importante, fíjense en que todo tubo de rayos catódicos, como el que tenemos dibujado acá, o todo, en realidad todo, tienen en su extremo posterior al de la pantalla, tienen una serie de pines, elementos metálicos, ¿no es cierto? O sea, tienen un zócalo acá y tienen pines. Esos pines me permiten conectar una manopla u otro zócalo, hembra sería en ese caso, de manera de que ahí llegan a través de cables, nosotros hacemos las conexiones de las señales que queremos aplicar. ¿A dónde? A los diferentes elementos que constituyen el tubo, y que son los que vamos a ir describiendo ahora. O sea, ¿cómo llegamos con nuestra señal? Por ejemplo, decíamos, aplicábamos una señal en el vertical, la señal que yo quiero visualizar lo aplico al vertical. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de conexiones que existen en la parte posterior del tubo de rayos catódicos. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, la fotografía, en la parte posterior tiene un zócalo con pines y con fichas hembras que permiten conectarse los cables que provienen de los distintos circuitos integrantes del osciloscopio y que hacen llegar las señales que necesita cada elemento. ¿A qué elementos nos referimos? Justamente a los que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? Y para describirlo, empezamos tomando cada una de las zonas en que hemos clasificado la conformación de ese tubo. Dijimos que tiene una zona de generación. ¿Qué es lo que sería para nosotros una zona de generación? Bueno, a donde se genera algo. En este caso, ¿qué se va a generar? El rayo catódico o el rayo de electrones. Ya asumimos que el rayo catódico es este rayo conformado por un determinado flujo, por una determinada cantidad de electrones, ¿no es cierto? Esos electrones se producen o se liberan o lo vamos a tener presente porque tenemos un cátodo conformado por un material de níquel con ciertas aleaciones, como por ejemplo bario o estroncio. Eso lo hacen o le dan o le otorgan propiedades de emisividad, o sea que emiten. ¿Emiten qué cosa? Electrones. ¿Cuándo? Cuando son calefaccionados, ¿no es cierto? O sea, son calentados, cuando se energiza, o sea, cuando se incrementa el nivel de energía que tienen esos elementos, ese material. ¿Cómo se incrementa el nivel de energía? Y se incrementa a través de la temperatura que alcanza o el calor que se les transmite a ese cátodo. ¿Cómo se transmite el calor? A través de filamento, de un filamento. Así como recuerdan ustedes los clásicos focos o las bombillas de iluminación, ¿no es cierto?, que sabíamos usar hace un tiempo. Después fueron reemplazadas por las lámparas de bajo consumo y ahora se utilizan las LED. Pero antes de eso teníamos y se usaban de manera, bueno, por un lado los tubos fluorescentes, pero se usaban lo que llamamos comúnmente los focos. ¿Qué es lo que tenían en su foco? Eran focos incandescentes, era la lámpara incandescente. ¿Cómo estaba conformado eso? Por dos elementos conductores y un filamento. Por ahí hacíamos llegar, por esos elementos conductores hacíamos llegar al filamento que causa una diferencia de potencial alterna, puede ser continuo, puede ser alterno, pero nosotros tenemos alterna, entonces esa diferencia de potencial alterno produce una circulación de corriente que a través de efecto Joule, ¿no es cierto?,
producía mucho calor, ese calor y se enrojecían, ¿se acuerda? Bueno, eso generaba iluminación, o sea, generaba la luz artificial con que, el que hemos usado durante muchísimos años. Bueno, en la misma forma, acá se produce el calefaccionado de ese cátodo, o sea, a través de un filamento similar a esa lámpara, ¿no es cierto? A esas lámparas incandescentes. Entonces, energizamos nuestro filamento con una tensión alterna, ¿no es cierto? Y se calienta al rojo vivo, diríamos, transmite calor, se calienta el cátodo y eso hace que en el sector donde tenemos esas aleaciones del cátodo de níquel se produce una liberación de electrones. ¿Por qué? Porque el hecho de haber aumentado la energía, ¿no es cierto?, genera un cambio en las últimas órbitas que produce ese desenlace, ¿no es cierto?, o sea, que se separan los electrones de la última órbita y nosotros tenemos que los electrones quedan de alguna manera separados de los átomos, ¿no es cierto? Bueno, entonces se producen esos electrones. Bien, se producen esos electrones debido a lo que hemos mencionado e inmediatamente, ¿qué pasa? Como ya sabemos, un electrón tiene carga negativa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros incorporamos, y eso es lo que tiene, en la placa o en el ánodo, nosotros poníamos un potencial positivo, decíamos. Ponemos un potencial positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a formar un campo eléctrico, ¿no es cierto? Un campo eléctrico que va a hacer que los electrones tiendan a desplazarse hacia dónde, hacia la parte positiva del campo eléctrico, o sea, hacia la placa, o sea, van a querer desplazarse, en este caso, en el dibujo como lo tenemos ahí, hacia la derecha, donde vamos a tener un potencial positivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya, por un lado, se ha generado esa nube de electrones, pero por otro lado lo estamos atrayendo, lo estamos moviendo hacia la derecha, así que ya van a configurar un flujo de electrones, ¿no es cierto? Entonces vamos a la figura de abajo, tenemos nuestro cátodo, que está a un potencial cero o negativo, decimos, cero en realidad, un potencial cero o que es el potencial de referencia. ¿Por qué? Porque a la derecha tenemos el potencial positivo. Se genera esa nube de electrones, pero nosotros lo atraemos a través de un potencial o de un mayor potencial, entonces van a tender a desplazarse hacia la derecha. Entonces constituyen ahí un haz de electrones. Pero que resulta que nosotros necesitamos controlar ese haz de electrones. Por esa razón se intercepta o se coloca en el camino, ¿no es cierto?, del desplazamiento de estos electrones, lo que se llama, o sea, otro elemento que tiene el tubo de rayos catódicos, que es la rejilla o la grilla de control. Diferentes bibliografías lo llaman de distintas formas. Algunas bibliografías rejilla grilla de control, otros lo llaman cilindro de Wenel. ¿Por qué? Porque justamente tiene esa forma. Y bueno, en homenaje a quien la desarrolló, quien tecnológicamente la creó, ¿no es cierto? La compuso esa. En realidad no es otra cosa que una grilla, como una parrilla. ¿Qué es lo que pasa? Una parrilla es un elemento metálico a donde los electrones impactan en parte de ese elemento metálico y van a retornar por la parte metálica y van a conformar un circuito así circulante, ¿no es cierto? Pero los que no impactan, es decir, los que pasan por los agujeros de esa rejilla, así un poco como algo como se representa acá, pasan por esos agujeros de la rejilla y esos sí van a continuar viaje, eso van a quedar liberados y continuar viaje hacia la derecha, atraído por el potencial positivo, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esa rejilla, esa grilla, ejerce un control y lo ejerce aún más. ¿Por qué? Porque tiene conectado un potencial negativo a esa grilla. O sea, se conecta un potencial negativo, por eso acá nos dice
como dice, menor que cero, un potencial negativo que hace de que cuanto más negativo sea, más va a repeler electrónicos, porque los electrones tienen carga negativa, entonces los va a repeler. Entonces, cuando está más cerca de cero, es como que no le produce influencia y van a pasar los electrones cómodamente por los orificios. Pero cuando nosotros tengamos potenciales negativos van a ser repelidos y van a ser obligados a volver eh, a volver al circuito desde donde provienen, ¿no es cierto? O por lo menos estar ahí hasta que tengan un movimiento y conformen el haz de electrones. De alguna manera, entonces, con ese potencial negativo que tenemos ahí, nosotros podemos controlar la conformación del haz, es decir, conformación desde el punto de vista de la cantidad de electrones que va a tener, es decir, del flujo. De cómo va a ser cuán grande o pequeño va a ser ese haz de rayo, de ese rayo, ¿no es cierto?, de electrones. Entonces, justamente en el panel frontal nosotros vamos a tener un control, o sea, una perilla que la vamos a poder girar así en forma horaria o antihoraria, y esa perilla, cuando nosotros la movemos, vamos a ver que el dibujo de la señal, cualquiera sea, ¿no es cierto?, se va a iluminar más o se va a iluminar menos, pero el dibujo nada más, no la pantalla en general, sino el dibujo, o sea, va a ser más nítido, más fuerte, más iluminado o menos iluminado. Eso se logra moviendo ese control, el control de grilla. Bueno, con los electrones que pasaron, o sea, ya habiendo actuado la grilla, determinada la cantidad de electrones que van a pasar en determinado tiempo, ¿no es cierto? Sigue el haz avanzando hacia la derecha, o sea, los electrones avanzando hacia la derecha, ¿no es cierto? Y ahí se van a encontrar, o sea, ya van a estar, digamos, siempre con la atracción del potencial positivo de la placa. Entonces se van a encontrar con la otra zona, la zona de enfoque. La zona de enfoque. ¿Qué es lo que hacía la zona de enfoque? La zona de enfoque nos permitía, como dijimos, un tratamiento prácticamente óptico de lo que es la señal. Pero básicamente nosotros deberíamos entender simplemente que lo que hace esa zona de enfoque es hacer que el impacto, ¿no es cierto?, de todos los electrones sea lo más reducido posible, sea en un punto que coincida con la distancia focal, esa distancia focal que la hemos definido y la hemos estudiado en óptica, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre eso, el dibujo de la señal, el trazo de la señal, el dibujo, va a ser justamente de características muy claras y nítidas, ¿no es cierto? Porque, ¿qué puede ocurrir? Fíjese, que la distancia focal no coincida con eso o que sí coincida. Cuando dijimos que coincide con la distancia focal, con la distancia a la que se encuentra la placa o la pantalla, se produce ese efecto de nitidez. Pero cuando no coincide, ¿qué es lo que puede pasar? Y puede ser que la distancia focal esté ubicada antes de la pantalla. Entonces ocurriría que van a converger los distintos electrones que conforman el A en un punto anterior y de luego se van a bifurcar nuevamente. Entonces la iluminación o el impacto en la pantalla va a ser ya una zona y no un punto completamente nítido. Al ser en una zona, ¿qué quiere decir? Que va la misma cantidad de electrones, van a impactar en una mayor sección, en una mayor superficie. Por lo tanto, van a tener una iluminación menor. ¿Eso qué quiere decir? Visto desde el punto de vista óptico, ¿qué es lo que pasaba? Y es como cuando nosotros tenemos una cámara de foto que está desenfocada, que no coincide, se acuerda, el plano focal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros regulamos el enfoque de manera que ubicar justamente
la distancia focal del lente, ¿no es cierto? Ubicarlo justamente donde está la figura que yo quiero fotografiar, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en una cámara de fotos. Bueno, acá ocurre algo parecido. Y la otra posibilidad sería que la distancia focal, que puede que no sea antes, pero sí que sea después, como en este otro punto. No coincida tampoco con el plano de la pantalla y que esté después la distancia focal, por lo tanto, al converger todos los electrones a ese punto, impactarían en la pantalla, ¿no es cierto?, en un punto, no en un punto, sino en una zona. Con el mismo criterio anterior, esa zona va a ser de mayor superficie que la de un punto. Por lo tanto, son mayor cantidad de, digamos, los mismos electrones, perdón, que impactan en una mayor superficie, por lo tanto la iluminación es menor y la figura o el punto no se ve con la nitidez con la que se vería si ocurriría en ese punto. Que esta es el punto a donde cuando hay coincidencia de la distancia focal a la que se encuentra la pantalla, ¿no es cierto? De la distancia focal, perdón, que corresponde a las y la que se encuentra la pantalla, la distancia a la que se encuentra la pantalla. Si hay coincidencia de las dos, ocurre eso. Si no, o pega antes o pega después, dijimos, pero ya no es tan clara la imagen. Para eso, para producir eso, entonces SA, ¿no es cierto?, es que tiene una especie de electrodos envolventes, ¿no es cierto?, electrodos envolventes, tipo cilíndrico, que de alguna manera crean un campo que lo concentran o lo expanden a las adecuadamente para que tome esa forma y produzca lo que dijimos recién. Esos electrodos son los electrodos de enfoque y el electrodo de astigmatismo, suelen denominarse, se llaman, ¿no? En realidad los conocemos como electrodos de enfoque o zona de enfoque, esa es la zona, pero tienen un electrodo que es de enfoque. ¿Qué es lo que hace eso? Digamos, varían el potencial que tienen, el potencial eléctrico que tienen esos electrodos, y con eso nosotros podemos estreñir o aumentar o hacer más difuso el tamaño, o sea, tener mayor superficie o menor superficie de la zona transversal del flujo de electrones. Es decir, otorgarles una forma que haga que el impacto sea en la pantalla. Ese es el objetivo de esta zona. Las tensiones aproximadamente son, como vemos acá, de 1000 voltios, de 200 voltios, entre 200 y 1000 voltios, y se regulan exteriormente también. O sea, vamos a encontrar también, así como dijimos, un electrodo de grilla, de la grilla de control, que me modificaba qué cosa, la iluminación del dibujo, vamos a encontrar un electrodo, un control de enfoque que también es una perilla que gira hacia la izquierda o hacia la derecha, aumenta la tensión de estas placas. ¿Y qué es lo que hace con eso? Al aumentar la tensión, entonces modifica la configuración del haz de electrones. Y en definitiva lo que está haciendo es moviendo, corriendo el enfoque, ¿no es cierto?, del impacto del punto en la pantalla. Con ese enfoque nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Moviendo ese electrodo, y lo van a poder ustedes ejercitar cuando hagan uso del osciloscopio, qué es lo que van a ver, que la señal se hace o más nítida o más difusa, no más iluminada, sino más nítida o más difusa. Como cuando tenemos una fotografía con una cámara de fotos bien enfocada correctamente, la imagen es bien nítida. Cuando no está enfocada correctamente, es un poco más difusa, ¿verdad? Entonces, eso hace la zona de enfoque. En algunos osciloscopios, esto se complementa con lo que se llama el electrodo de astigmatismo. El electrodo de astigmatismo lo que hace, no todos lo tienen, ¿no es cierto? Porque no,
o a veces lo tiene en conjunto, pero si lo tiene individual, este electrodo de astigmatismo lo que hace que el impacto sea circular, perfectamente circular, o sea, el impacto del rayo en un punto sea circular, y que no sea ovalado, hacia los costados o hacia arriba. Entonces, lo que le hace el astigmatismo es hacer circular el impacto del rayo en la pantalla. Repito, no todos los osciloscopios lo tienen. Pero bueno, en esa zona de enfoque es ahí a donde nosotros, con lo que vamos a poder interactuar también con el osciloscopio y bueno, y poder efectuar esos controles. Esos dos controles que hemos mencionado, los tenemos y lo vamos a ver y lo vamos a repasar después cuando revisemos, cuando veamos el panel frontal, lo tenemos muy cerca de la pantalla. Entonces nosotros tenemos la pantalla y inmediatamente al lado de esa pantalla tenemos qué cosa. Vamos a ver, bueno, tenemos una llave de encendido, sin duda con el filoto, la lamparita piloto, ¿no es cierto? Que nos reconoce que está energizado el instrumento o no. Una llave de encendido común como cualquiera, que puede ser a tecla, puede ser subir y bajar o no. Bueno, como son normalmente las llaves de todo ese artefacto electrodoméstico, ¿no es cierto? Y después vamos a ver dos perillas como mínimo. Una, recuerden, es la del control de grilla. ¿Qué es lo que hacía eso? La cantidad de electrones que tiene el haz, ¿no es cierto? ¿En qué incide en la pantalla? En que el dibujo está más iluminado o menos iluminado. El otro era el control de enfoque, también con un movimiento circular hacia horario o antihorario. ¿Qué produce eso? Y produce de que la señal puede ser más nítida o no tan nítida, es decir, con cierta aureola alrededor, ¿no es cierto? Del dibujo de la señal. Esas son las características de esto. Esos dos están inmediatamente al lado, por lo general en todos los osciloscopios, si bien las distintas marcas tienen a lo mejor pequeñas diferencias de ubicación, algunos lo ubican al costado, otros lo ubican abajo, pero los van a encontrar a esos dos controles, el control de enfoque, acuérdense, y el control de grilla, o de intensidad, se llama, control de intensidad. Bien, seguimos. Bueno, y ahí tenemos las zonas de deflexión, ¿no es cierto? La zona de deflexión, ¿qué es lo que producen? O sea, ¿a qué iban orientadas estas zonas de deflexión? Estas zonas de deflexión lo que intentan es mover el haz, mover el haz hacia arriba y hacia abajo, o sea, en forma vertical sería eso, o hacia la izquierda y a la derecha, eso sería en forma horizontal. Es decir, la zona de deflexión, la misión es otorgarle al haz un movimiento, ¿no es cierto?, vertical y horizontal. Y es un movimiento simultáneo que se da. No es que o uno u otro, no, tienen que estar los dos. ¿Por qué? Porque vimos que los dos se complementan de tal manera que en definitiva dan como resultado el dibujo correcto de la señal que yo quiero visualizar. Bueno, en ese sentido tenemos dos pares eh, de, de placas, ¿no es cierto? O sea, la deflexión, esta es la zona de deflexión. ¿Cómo produzco la deflexión? Con placas deflectoras, ¿no es cierto? O sea, la deflexión en electrónica se puede producir a través de un efecto electrostático o a través de un efecto electromagnético. En este caso los osciloscopios, todos utilizan deflexión electrostática, no utilizan deflexión electromagnética porque, digamos, cuando ya se incrementa la frecuencia, las cuestiones electromagnéticas ya no responden con la misma calidad, ¿no es cierto? Por lo ¿Qué tanto, diferencia tendrían, profe, entre las ¿qué dos? diferencia? Perfecto. La diferencia es que, fíjese, la deflexión electrostática se da a través de placas, o sea, son como una especie de condensador, una Sí, placa así, en la parte superior y en la parte inferior. Y esas serían las placas verticales. Una en la parte a la derecha y otra a la izquierda, pero
todas son placas, ¿no es cierto? Placas, o sea, Sí. un elemento metálico con una determinada superficie. En cambio, la deflexión electromagnética o magnética se da a través de bobinas. ¿Ah? Fíjense, una diferencia, o sea, bobinas así, electroimanes, o imanes, perdón, bobinados, ¿no es cierto? Como Sí. toroides, ¿no es cierto? Que hemos visto y hemos estudiado en física y en electrotécnica. Otra de las diferencias, las placas de deflexión son internas al tubo. Son internas al tubo, están adentro. Mientras que cuando hay deflexión magnética, por lo general está afuera, afuera del tubo. Están en lo que normalmente se llamaba el cuello del tubo. Y ahí sí, en forma anecdótica, así contamos que, por ejemplo, si ustedes recuerdan o si alguien ha tenido alguna vista de un televisor de esos antiguos, esos televisores, ¿no es cierto?, con TRC, ahora ya todos son pantallas planas, ¿no es cierto?, son LED o son LCD a lo máximo. Eh, esos televisores con tubo de rayos catódicos esos se tenían deflexión magnética y era un imán, perdón, un bobinado que se conectaba alrededor del tubo, que se llama yugo. Así que si alguien tiene conversación con técnicos de televisión que hacen, es muy común hablar de eso. Le tuvo que cambiar el yugo por las deflexiones. Esos yugos se habilitan con tensiones elevadas o con corrientes elevadas en realidad, más que con tensiones, ¿no es cierto? Mientras que estas placas se procesan con tensiones, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque forman un campo eléctrico, un campo eléctrico. Eso, ustedes imagínense las placas de un condensador y eso sería. Y imagínense un electrodo, un electrón ubicado entre esas placas. Cuando tenemos un potencial en alguna de ellas, hacia el potencial positivo y hacia ahí se va a dirigir el electrón, porque va a buscar el potencial positivo y de mayor valor, ¿no es cierto? Bueno, acá nosotros lo que podemos ver es las placas deflectoras, ¿no es cierto?, verticales, estas dos que tenemos acá, que están dibujadas acá como una línea de ángulo, ¿no es cierto? Sí. Y la placa deflectora horizontal, ¿no es cierto?, está dibujada más bien como una pequeña superficie, así de que lo que sería es un trapecio, ¿no es cierto? Eh, sí, un trapecio, esa es figura. Entonces, ¿qué es lo que hacen eso? La placa deflectora vertical le produce, fíjense, la denominación de placa deflectora vertical es porque es en relación, o está justificado en el movimiento que le producen al electrón, o sea, el movimiento vertical. Por eso se llama placa deflectora vertical. El movimiento es vertical, pero no así la ubicación, porque si ustedes lo analizan, y miren, y recurramos por un poquitito a las figuras detrás, como esta que tenemos acá, fíjense, la placa deflectora vertical sería la que estoy señalando ahí con el índice, ¿no es cierto? Es la superior y esta sería la inferior que se ve en parte. Fíjense que la ubicación que tiene es horizontal. Entonces no se debe a la ubicación que tiene la placa, sino al movimiento que le producen al electrón, o sea, de arriba hacia abajo, movimiento vertical. Mientras que las placas deflectoras horizontales, que como vemos acá, están ubicadas como en forma vertical, ¿no es cierto? Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Qué movimiento le producen? Un movimiento horizontal. Por eso la denominación. Entonces, la denominación está relacionada con el movimiento que le producen a las, no con la forma en que están ubicadas ellas. Y bueno, y seguimos, volvemos al dibujo que teníamos acá. Entonces tenemos las placas deflectoras verticales y las placas deflectoras horizontales. Bueno, no nos olvidemos
o siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hace un osciloscopio, ¿qué hace un osciloscopio? Dijimos que visualiza señales, o sea, dibuja señales. Muy bien. Cuando nosotros dibujamos, a ver, desde el primer año que empezamos, cuando ustedes han ingresado a la facultad, empezó con análisis matemático y han largado con funciones, ¿verdad? Y hacían el dibujo de las funciones. ¿Cómo lo hacían? O sea, para dibujar una función matemática en ese caso, y que, bueno, una señal eléctrica está representada por una función matemática, en fin, o sea, hay relación entre ellos. Para dibujar una función matemática, ¿a qué recurríamos? Y recurríamos a un sistema de ejes, el sistema de ejes cartesiano, que lo que eran dos líneas, una vertical y una horizontal, ¿verdad? ¿No es cierto? Que tenían una separación angular, o una deflexión angular, o una diferencia angular de 90 grados, ¿verdad? Pero a su vez, o sea, además de tener esos dos ejes, tener 90 grados entre sí, tiene que ser uno perfectamente vertical y otro perfectamente horizontal. ¿Se acuerdan? Llamábamos XY, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener un eje Y y un eje X, un eje X y un eje Y, ¿no es cierto? Pero además hay que cumplir otra característica. ¿Cuál es? La de que tiene que ser perfectamente, dijimos, vertical y horizontal. Eso es lo que se llama la ortogonalidad, ¿no es cierto? Entonces, son ortogonales, ortonormales y, o sea, ortogonales, ¿no es cierto? Porque son vertical y horizontal, y ortonormales porque están separados, digamos, uno es normal al otro. ¿Se acuerdan el concepto de normalidad, de norma? ¿No es cierto? Eran 90 grados, ¿no es cierto?, de separación entre uno y otro. Por lo tanto, estos ejes tienen que garantizar que el dibujo se realice con esas dos características importantes. Una, en relación a un eje que está separado 90 grados y que esos ejes, uno sea perfectamente vertical y otro sea perfectamente horizontal, ¿no es cierto? Por supuesto, en relación o con referencia a la pantalla, a la pantalla vista desde afuera. Por esas razones que existen en algunos televisores en algunos osciloscopios existen algunos controles así, pero esos controles no son comúnmente muy accesibles al operario común, sino que es más bien accesible al operario de calibración, ¿no es cierto?, o de adecuación del instrumento si es que en algún momento hay que hacer. Es decir, cuando nosotros podemos ver la imagen desplazada en un sentido o en otro, es decir, cambia de posición, ya no tiene la posición correcta de horizontal y vertical o de separación entre 90 grados, entonces ahí sí hay que recalibrarlo y hacen digamos, ejecutando algún movimiento sobre ese tipo de control. Repito, no es común al operario que va a trabajar con el osciloscopio para mostrar señales o para ver señales o para medir señales. Bueno, el resultado que tiene cualquier deflexión, fíjense, el concepto es de deflexión, el movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, es lo que se llama la desviación. Fíjense que parecen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. La deflexión es el movimiento hacia arriba, como dijimos, hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados, ¿no es cierto?, izquierda o derecha. Y la desviación es el máximo valor que puede alcanzar en el impacto un electrón o el conjunto de electrones que constituye el rayo de electrones. A ver, fíjese, yo puedo, recurro a este dibujo que tengo acá. Fíjense, acá represento simplemente en la izquierda el cañón, que es el elemento que me genera, es la zona de generación, esa es la que se llama cañón. Se produce un electrón, y lo analizamos con ese criterio, un electrón, ¿no es cierto?, que pasa a través de la grilla y es afectado por las placas deflectoras, en este caso las verticales,
Y eso es lo que se dibuja. Cuando pasa debajo de ella, lógicamente va a ser influenciado por el potencial positivo, ¿no es cierto?, de la que tenga mayor potencial en ese momento, que puede ser la superior o puede ser la inferior, en este caso en el dibujo es la superior. ¿Y qué va a pasar? Entonces ese electrón va a tender a moverse hacia arriba, pero como tiene una determinada velocidad hacia la derecha, que digamos, producido por qué? Es producido por la atracción que le da el potencial positivo que tenemos en la pantalla. Entonces se le imprime al electrón, que acá, digamos, un poco materializamos todo el rayo, ¿no es cierto?, como si fuera un solo electrón, tiene dos movimientos. Uno, que es el que dijimos, el movimiento de velocidad hacia la derecha en su viaje o desplazamiento desde el cañón hacia la pantalla. Entonces vamos a tener una velocidad en sentido horizontal, que acá si la representamos vectorialmente, como se representa una velocidad, porque es una magnitud vectorial, ya sabemos, entonces la llamamos V sub P, o la velocidad hacia la placa. Pero también va a tener una velocidad o un desplazamiento que le va a imprimir una velocidad en sentido vertical, y eso está dado ¿por qué? Por el potencial positivo que va a atraer al electrón. Entonces vamos a tener uno vertical. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad vertical y una horizontal. Fíjese que la complementación de esas dos velocidades, ¿no es cierto?, es lo que en definitiva va a determinar la ubicación del electrón. Lógicamente, a medida que va transcurriendo su viaje hacia la derecha, hacia la pantalla, el electrón va siendo atraído por el potencial positivo de la placa superior, por lo tanto va a desplazarse hacia arriba y va a conformar una trayectoria circular, y determinada por el movimiento que le hace mover, ese doble movimiento que lo hace mover. Pero cuando llega al punto B y deja de tener atracción del campo eléctrico que le proveen las placas deflectoras, ahí es soltado, es como que ya queda únicamente el movimiento de atracción hacia la derecha. Entonces, va a producir un desplazamiento ya lineal. Entonces, en esta parte tenemos un movimiento circular, con una trayectoria circular, y en este momento, y después desde B hasta M, movimiento lineal, porque ya es abandonado y únicamente es atraído por la placa. Pero fíjense, ¿cuál es la dirección de esa trayectoria? Es la tangente a la curva del último punto a donde tuvo atracción por el campo eléctrico de la placa superior. O sea, en el punto B. La tangente en el punto B, esa es la que va a determinar. Entonces, fíjense que la distancia que hay entre la placa deflectora o el centro de la placa deflectora es el que se considera, ¿no?, hasta la pantalla, que acá la llamo L, de alguna manera va a determinar la amplitud que hay, o sea, desde el centro de la pantalla hasta el punto de impacto, o sea, el punto O hasta el punto M. Eso es lo que se llama la desviación, es lo que ha sido desviado de su trayectoria original. Su trayectoria original, si no hubiera tenido la influencia de los campos eléctricos de las placas, hubiera seguido rectilíneo, hubiera impactado en el centro, en el punto O. Pero como ha sido desviado por el campo de las placas deflectoras, de la deflexión electrostática, entonces va a impactar en este punto M. Entonces la distancia entre O a M es lo que se llama o desviación electrostática, por ejemplo. Entonces, ve la diferencia en lo que es deflexión, es el movimiento. En cambio, la desviación es la distancia, es una distancia que dada entre el centro y el punto de impacto del haz. Fíjense que si la distancia que hubiera estado ubicada la pantalla hubiese sido mayor, por ejemplo, hubiese tenido acá un punto, imaginemos una pantalla ubicada en este lugar, como el que estoy marcando con la flecha,
esto hubiese seguido y hubiera impactado en un punto y la desviación hubiese sido mayor. Hubiésemos tenido un punto M' acá y la desviación hubiera sido de O hasta M' mayor. Fíjense, eso va en relación directa a lo que le comentaba hace un momento, que cuando queremos tener una pantalla grande en los televisores, ¿se acuerdan los televisores TRC? Esos televisores que se usaban antiguamente, cuando queremos tener una pantalla grande, un gran dibujo, ¿no es cierto?, de la señal transmitida o recepcionada. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Para que tengamos un valor grande tenemos que también tener un tubo de rayos catódicos muy profundo, o sea, una distancia L grande entre las placas deflectoras y la pantalla. O sea, el aparato en sí en profundidad era muy grande. Por esa razón es que eran las limitaciones que tenían ese tipo, en cuanto a tamaño, ese tipo de pantalla, que necesitaban un desplazamiento horizontal así en profundidad muy grande para tener una pantalla adecuadamente grande. Pero bueno, va en relación directa a eso. Entonces, la desviación, entre otras cosas, va a estar influenciada por la separación entre o la distancia entre las placas y la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, acá con eso terminaríamos ya estamos pasados. Terminaríamos el tema de hoy. En realidad lo que vamos a ver es pues, bueno, un análisis de esa desviación y bueno, vamos a continuar viendo los otros elementos que tiene el tubo de rayos catódicos y mayormente y lógicamente el osciloscopio de rayos catódicos, hasta llegar al final, que es el manejo, el control, la manipulación del instrumento para poder visualizar las señales. Bueno, muy bien, con eso terminaríamos la clase de hoy, ¿no es cierto?